Muy buenos días. Podemos continuar, ¿no?, con nuestras clases. Bien, continuaremos con lo que estamos haciendo, esto de base de datos. Y ahora vamos a ejecutar nuestra base de datos, pero desde Java. Lo que hemos hecho más antes era hacer base de datos, pero utilizando el PHP MyAdmin. Entonces, bueno, para eso recordaremos un poco. Primero, lo que se necesita es habilitar el servidor. Como ejemplo, estamos utilizando el servidor Vertrigo Server. Podrían utilizar el servidor Sham también, no hay ningún problema. Y para cualquiera de los dos casos necesitamos ejecutar como administrador. Nos sale esta ventana y nos dice qué tipo de archivos soporta, qué cosas puede hacer. Cerramos esa ventana y podemos verificar aquí abajo si nuestro servidor está activo. Si está activo debería estar en color verde. Y podríamos verificar entrando al localhost. Y sale esta primera ventana, ¿no?, que es la página principal de nuestro servidor. Y su dirección es el 127.0.0.1. O podríamos colocar localhost. Veremos si entra, ¿no? Entonces, esta es otra forma. Entrar con su número IP de nuestro servidor. Bueno, este servidor está activado en esta máquina. Y esta máquina, como es el servidor, le asigna el IP 127.0.0.1. Y si no quiero utilizar el número, quiero utilizar un nombre de dominio, podría colocar localhost. Con localhost igual puedo entrar a esta ventana principal. Y lo que hemos hecho era ingresar a PHP MyAdmin. Y le hemos puesto el usuario root y la contraseña. Y podríamos ingresar al PHP MyAdmin. Y desde esta herramienta lo que podíamos hacer es crearnos base de datos, crearnos tablas, hacer algunas operaciones. No, esto es lo que hemos visto. Hemos manejado nuestra base de datos desde el localhost PHP MyAdmin. Y esto es como si fuese una página web. Este es el index.php. Y desde aquí puedo manejar, administrar nuestras bases de datos, ¿no? A ver, iremos por aquí. Entonces, lo primero que hemos hecho era agarrar ¿no?, el PHP MyAdmin. Con PHP MyAdmin lo que hemos hecho es manejar nuestra base de datos. Nuestra base de datos, ¿no? Era nuestra interfaz. Este PHP MyAdmin es el que me ayudaba a trabajar con base de datos. Base de datos estamos utilizando el MySQL. ¿No? Y para utilizar MySQL estamos utilizando como herramienta este PHP MyAdmin.
Y con este phpMyAdmin puedo crearme base de datos, puedo crearme algunas tablas y hacer algunas operaciones, ¿no? Entonces, lo que esta base de datos tiene, pondremos por aquí, en realidad son tablas. Nuestra base de datos que nos sirve para almacenar información. Al final solo es una tabla donde estamos registrando toda la información que necesitamos. Puede ser, no sé, el apellido paterno, no sé si es que es registro de estudiantes, ¿no? Podría ir su nombre, su apellido paterno, su apellido materno, su carnet, su teléfono, ¿no? Y todo eso podríamos registrar aquí, ¿no? Por ejemplo, si es que esto es una tabla de estudiantes. Y hacer esto, desde crear la base de datos, crear una tabla, agregar información, modificar, eliminar, todo esto lo hemos hecho con phpMyAdmin. Podríamos tener diferentes tablas. Ahora vamos a hacer un poco diferente. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar NetBeans. Y hemos hecho con phpMyAdmin y hemos visto de la forma gráfica y de la forma fácil, ¿no? Cómo hacer, y utilizando también nuestras instrucciones SQL para hacer todas esas operaciones, ¿no? Desde aquí, que hemos utilizado para crear, aunque esto no era muy relevante, ¿no? Crear nuestra base de datos. Luego hemos hecho crear nuestras tablas, ¿no? Y dentro de la tabla lo que hemos hecho es, por ejemplo, insertar, que equivaldría a agregar un nuevo registro. Hemos hecho eliminar, colocaremos eliminar. ¿Qué más le hemos hecho? Era modificar o actualizar. Y el último que hemos visto era hacer consultas o mostrar resultados. Entonces todo esto hemos hecho y hemos visto que todas estas instrucciones con phpMyAdmin de forma gráfica podríamos resolver. También hemos utilizado instrucciones SQL para crear, podemos utilizar para estas otras acciones también. Todas estas operaciones lo hemos hecho con phpMyAdmin, ya sea de forma gráfica o con instrucciones SQL. Ahora vamos a cambiar un poco. Vamos a hacer estas mismas operaciones, pero utilizando NetBeans. Entonces, desde NetBeans también necesitamos hacer estas operaciones de aquí, ¿no? No tanto crear la base de datos, desde aquí. Crear la tabla, insertar datos, eliminar, modificar y hacer algunas consultas. Ahora algunas características. Para utilizar phpMyAdmin y empezar a trabajar con nuestra base de datos que está en MySQL, necesitábamos algunas características. Por ejemplo, necesitábamos saber dónde está almacenado este MySQL. Necesitábamos ingresar a este MySQL. Y para ingresar, ya hemos visto hace rato, necesito la dirección, o si quieren del phpMyAdmin, ¿dónde está? Necesitaba, ¿no? Esta es su dirección.
y necesitaba el usuario y la contraseña. Y si quieren le pondremos así, como esta es una dirección web, le pondremos, necesitábamos la URL, que en realidad es la dirección de la página. A ver, veremos si nos deja copiar. Copiar, y necesitamos por aquí, haremos un texto. No, esta dirección. Y en realidad debería ser, ¿no? http phpMyAdmin. Y es más, aquí me falta, no me ha copiado bien. Debería ser 127.0.0.1/php, ¿no? Eso es lo que necesitaba. Necesitaba saber la dirección, dónde está. Necesitaba, regresaremos otra vez por aquí, el usuario, este usuario y la contraseña. Un nombre de usuario y la contraseña. En nuestro caso el usuario es root y la contraseña es Bertrigo. Necesitaba, bueno, o necesito todo esto. Necesito la dirección, necesito el usuario y la contraseña para poder ingresar a nuestro administrador de base de datos. Con todos estos datos, lo que hemos hecho, probaremos otra vez. El usuario, la contraseña, la dirección. Y podemos ingresar a nuestras bases de datos que tenemos por aquí. Y aquí ya me sale, ¿no? ¿Qué base de datos estoy manejando? En esta dirección estoy utilizando la base de datos CNC, la base de datos ejemplo. Esos eran los requisitos para poder ingresar a la base de datos y empezar a hacer estas operaciones. Entonces lo mismo vamos a tener desde NetBeans. Necesito algunas características, algunos datos para poder ingresar a la base de datos y empezar a hacer estas operaciones. Entonces haremos esto de NetBeans. ¿Cómo vamos a hacer? Esta parte ya lo hemos hecho con phpMyAdmin y hemos visto cómo ingresar, hemos visto cómo crear una base de datos, crear las tablas, hacer estas operaciones de inserción, eliminar algún registro, modificar, ¿no? Ahora desde NetBeans, ¿cómo vamos a hacer eso? Creo que está por aquí. Aquí está. Entonces vamos a hacer base de datos y Java, o si quieren base de datos y NetBeans o Apache NetBeans. Y para hacer eso, justo necesito esta conexión. Regresamos por aquí, esto, ¿no? Para conectarme a mi base de datos desde phpMyAdmin, necesitaba estos datos para la conexión. Ahora con NetBeans, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos estas características de aquí, esta información. Primero necesitamos que la base de datos esté activo. Y eso podemos verificar si en realidad nuestro servidor está activo, ¿no? Si está activo, podemos pasar al siguiente, ¿no? Necesitamos el driver en Apache NetBeans o en NetBeans. Y en realidad nuestro driver, bueno, como aquí está, y lo podemos repetir aquí, en realidad sería la librería. Muy similar a lo que hemos hecho la librería para hacer gráficos, ¿no? Entonces esta es otra librería que en algunos casos le llaman driver, y esa librería nos va a ayudar a conectarnos a MySQL. Entonces necesitamos una librería.
Si ya tengo la base de datos activa, tengo la librería, puedo intentar conectarme desde Java a la base de datos. Y para eso, ¿qué vamos a necesitar? Necesito el host, la dirección donde está almacenado la base de datos y el puerto por el que se comunica. El host, normalmente si trabajamos en la misma máquina, colocamos directamente localhost. Ese es nuestro host, ¿no? Lo que hemos utilizado aquí, la dirección URL. Aquí era le hemos puesto 127.0.0.1. O podríamos haber colocado http://localhost/phpMyAdmin. Ambos casos me funcionan. Entonces justo esa dirección es nuestro host, la dirección del host. Y el puerto por el que trabaja la base de datos. Aquí tengo que especificar. Utiliza el 3306. Necesito decirle con qué base de datos voy a trabajar. El nombre de la base de datos. Por ejemplo, si quiero trabajar con CNC, una base de datos que se llama CNC, tengo que especificar este nombre, con cuál de la base de datos voy a trabajar. ¿Qué más? El usuario y la contraseña. No, es casi muy similar a lo que hemos hecho aquí. Necesito el usuario, la contraseña, la dirección. Lo que aquí le estamos agregando es el puerto. El puerto de comunicación, que es el 3306. Entonces necesitamos todas estas características para empezar a trabajar con MySQL desde NetBeans. Entonces para eso necesitamos que la base de datos esté activo y en nuestro caso ya está. Vertrigo-Server nos ayuda a activar la base de datos, el servidor, ¿no? El siguiente es la librería. Para la librería lo que necesitamos es justamente esta librería, el MySQL Connector. Y si no me equivoco, creo que está por aquí. En Classroom ya les he dejado la última versión del MySQL Connector. Es este de aquí. Es la versión 8.0.27. Esta es nuestra librería. Al final es una librería, ¿no? Su formato JAR. Entonces ya tenemos la librería. Lo siguiente sería probar la comunicación. Entonces empezaremos ahí. Para esto ya vamos a regresar otra vez a NetBeans. Y podemos crearnos un nuevo proyecto. Java aplicaciones, el más sencillo, el más simple. Y podemos colocarle un nombre que sea prueba datos, le pondremos. Prueba datos 1. No creamos la clase principal, simplemente el proyecto. Bueno, esto de crear el proyecto, hacer un formulario, ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? Aquí está. Podemos crearnos un paquete que se llame datos, por ejemplo. Y en datos crearnos un formulario que se llame ventana 1. Ya está, ¿no? Simplemente es una ventana, un formulario. Y este formulario ya hemos visto, podemos colocarle un panel, podemos colocarle botones, etiquetas, ¿no? Y para probar la conexión, haremos algunos pasos extras. Ya tengo nuestro proyecto, a ese nuestro proyecto le podemos colocar botones y todo eso. Probaremos primero la conexión, veremos si la librería que vamos a tener va a funcionar o no.
Podemos entrar aquí, ¿no? En servicios, en la parte izquierda, ahí, ¿no? El navegador, los archivos, y aquí hay uno que dice servicios. Y en servicios tenemos uno que dice database, bases de datos, ¿no? Y aquí me dice las bases de datos que tengo para utilizar. Y en esta base de datos podemos hacerle clic derecho y hacer una nueva conexión, ¿no? Y justo ya estamos aquí. Desde NetBeans conectarnos con MySQL. Para esa conexión me va a pedir algunos requisitos, ¿no? Como era en PHPMyAdmin, me pedía URL, usuario, contraseña. Entonces aquí lo que me pide es el driver que voy a utilizar, y en realidad es la librería. Y aquí me dice qué tipo de base de datos. Puedo utilizar un PostgreSQL, puedo utilizar Oracle o MySQL, o tal vez un nuevo driver. En nuestro caso podemos seleccionar MySQL, estamos trabajando con MySQL, y posiblemente en el caso de ustedes esté así, vacío. Y lo que nos quedaría es descargar el archivo, o aquí también a veces nos da la ayuda de esta dirección, descargar el archivo, el driver o la librería, que sería este archivo, el MySQL Connector Java 8027, por ejemplo, ¿no? Podría ser otras versiones, tampoco hay mucho problema con eso. Y lo que vamos a hacer es agregar ese archivo. Si descargamos esa librería, buscamos donde se ha descargado. En mi caso está en descargas, la carpeta y todo eso, y aquí está el archivo MySQL Connector Java 8027 y el archivo JAR. Lo agregamos. Ya tengo el driver. Ahora aquí lo siguiente, me da todas estas opciones para hacer la conexión. Y para hacer de cero, podríamos borrar todo esto, dejarlo en blanco. Y host, le colocamos el nombre del host, en realidad es el nombre donde está almacenado nuestra base de datos. En nuestro caso era el 127.0.0.1, ¿no? Esta era la dirección, esa dirección por donde hemos ingresado. Ahora, y si no quiero 127.0.0, puedo colocarle el nombre, localhost. O puedo colocarle aquí, en vez de 127, localhost. Eso es lo que necesito. Y este localhost o ese numerito 127.0.0.1, esos dos datos hacen referencia a esta misma computadora. Pero si esa base de datos no está en esta computadora, voy a necesitar colocar aquí la dirección donde está almacenado esa base de datos. De repente está en un, no sé, 165, 15, 4, 23, por ejemplo, ¿no? Otra dirección. O tal vez está en alguna página web. Si no me equivoco, hay uno gratuito. Más adelante vamos a ver. Creo que es esta la dirección 00 webhost, y aquí creo que le das el nombre. Bueno, aquí lo que necesito es la dirección, dónde está almacenado. Para nuestras pruebas, tal vez no está en esta dirección, no está en el 125.876, tampoco está ahí. Está en nuestra misma computadora, que es el 127.0.0.1. Ahí está guardado. Y si yo quiero, le pongo localhost. Y el puerto era el 3306. Hasta ahí ya tengo dónde está almacenado y por qué puerto me voy a conectar a esa base de datos. Y aquí me dice database, el nombre de la base de datos.
Probaremos con algunos que tenemos aquí. Por ejemplo, hay uno que se llama, no sé, MySQL. Intentaremos conectarnos con esta base de datos que se llama MySQL. Y regresamos por aquí y le colocamos el nombre de la base de datos. El nombre del usuario para ingresar a la base de datos estaba como root y la contraseña como Bertrigo. Y si está bien esta conexión debería funcionar, y si no, me va a salir algunos errores. Por ejemplo, aquí tiene el botón para probar la conexión. Me dice que la conexión ha sido exitosa. No, por ahí me equivoco con el usuario, le pongo una A, ¿sí, no? Y me dice error, no puede comunicarse con la base de datos, ¿no? Entonces tengo que verificar. Es posible que el nombre del host esté mal, el puerto esté mal, no exista la base de datos, el usuario, la contraseña igual no estén los correctos. O en su defecto, el driver no está bien. De repente me he descargado una versión incompleta, de repente, ¿no? O que no funcione esa versión. Y probamos. ¿No? Y me dice que todo está bien. Y además, de forma automática, aquí me genera la dirección con el que me voy a conectar a esa base de datos, ¿no? Es algo muy similar a este. Cuando ya ingresamos a una base de datos, por ejemplo al MySQL, estoy en esa base de datos, MySQL tiene todas estas tablas. Cuando estoy en esa base de datos, aquí podemos verificar la dirección. La dirección dice localhost, phpMyAdmin, server, db, MySQL, ¿no? Todo esto es su dirección para conectarse con esta base de datos que se llama MySQL. Lo mismo pasa aquí. Aquí ya me genera toda la dirección para conectarse a esta base de datos que se llama MySQL. En este caso es jdbc, MySQL, localhost 3306, MySQL, ¿no? Entonces, esto es lo que genero con Java, y esto es lo que generaba con phpMyAdmin para conectarme a la base de datos. ¿No? Y con eso ya tenemos. Podemos hacer siguiente. Y podemos finalizar. Y aquí ya se crea esa conexión. Y aquí ya está esa base de datos MySQL. Y MySQL aquí puedo ver las tablas que tiene. Columna, event, func, plugin, proc, todas estas tablas deben estar aquí, ¿no? Aquí está, ¿no? Event, plugin, proc, servers, todas estas tablas. Ahorita lo estoy viendo con phpMyAdmin. Puedo ver todo lo que tiene esas tablas, puedo modificar, eliminar, puedo hacer lo que yo quiera. Ahora, esto mismo ya lo hemos logrado con Apache NetBeans. Desde Apache NetBeans también puedo ver las mismas tablas. Aquí está, ¿no? Plugin, proc, servers. Y en estas tablas también lo que yo puedo hacer es modificar, editar, eliminar, ¿no? Entonces, desde aquí también podemos hacer las mismas operaciones. Entonces, nuestro primer paso ya está. Ya nos podemos conectar a MySQL desde NetBeans, ¿no? Y lo que hemos hecho, no lo vamos a utilizar mucho esto, pero esto nos sirve para probar que la conexión está bien. Con esto verificamos que se puede comunicar. El driver o la librería funciona. Y no tenemos ningún problema para empezar a trabajar, ¿no? Por ejemplo, crear una nueva tabla, o dentro de esta tabla
ejecutar algún comando. Justo aquí ya me sale la ventana para ejecutar, ¿no? Y lo que hemos hecho, si quieren un select, seleccionar todos los archivos de la tabla, ¿no? Todas nuestras instrucciones SQL. Lo puede ejecutar desde aquí, ¿no? Y aquí me dice Run SQL. Lo mismo esa ventana, si quieren podemos repetir aquí en servicios, entro a la tabla y le colocamos ejecutar comando y sale esa ventana. Esto mismo es lo que tenemos aquí. Cuando entramos a una base de datos y le colocamos SQL, y aquí ya puedo colocar mi código para ejecutar alguna consulta, un select, un insert, lo que sea, ¿no? O directamente ingresamos en la tabla. No, ingreso directamente en la tabla. Igual me sale la misma ventana, pero ya con algunas herramientas. Insert, update, delete, todo esto. Si quieren todo esto. Esta forma de hacer la consulta, lo mismo podemos hacer por aquí. No, seleccionar todo de la tabla column-spread y podemos ejecutar. Y como resultado, aquí me sale esa tabla. Entonces, este administrador, si lo hago desde servicios y database, si hago desde aquí, es lo mismo a hacer desde el phpMyAdmin. Entonces no hay casi nada de diferencia. La diferencia va a ser el formato. Aquí tiene botoncitos, aquí tiene la base de datos y todo eso, ¿no? Y este es un poco diferente. Aquí hago el código y aquí abajo me sale el resultado. Las tablas o las bases de datos lo puedo ver desde aquí, en servicios. Y desde mi conexión puedo ver la base de datos, qué tablas tenía y hacer algunas operaciones. Entonces con eso ya podemos hacer lo mismo. Lo mismo que el phpMyAdmin, lo mismo que hemos hecho en la anterior clase. Crear una tabla, insertar, eliminar, modificar, todo lo mismo. Como es lo mismo, no hay mucha necesidad de repetir. Lo que vamos a hacer es un poco diferente, ¿no? Esto es simplemente para administrar esa base de datos, ver los resultados, ver qué está pasando y nada más. Lo que nosotros necesitamos hacer es trabajar donde estamos desde un formulario. Esto de aquí no es un formulario, no es nada, simplemente es nuestra herramienta con el cual podemos administrar la base de datos. Ahora nosotros queremos trabajar desde un formulario. Entonces para el formulario también necesitamos hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces para no perdernos, y es más, esto lo vamos a borrar un poco. Borraremos esto un poco y le pondremos los servicios. Desde services y aquí le pondremos con NetBeans podría utilizar servicios y desde servicios directamente trabajar con todo esto. Y a nosotros lo que nos interesa no es trabajar con servicios, es trabajar con formularios. Y con formularios necesito, y lo haremos de este color, necesito hacer las mismas acciones. Entonces ya sería nuestra tercera opción. La primera era directamente con el phpMyAdmin. Necesito
mis datos para la conexión y puedo hacer estas operaciones. Lo mismo hemos visto con NetBeans desde servicios. Desde servicios necesito conectarme. Necesito la dirección del host, le hemos puesto localhost, el puerto 3306 y lo mismo, ¿no? El usuario y la contraseña. Puedo ingresar desde servicios y manejar nuestra base de datos en MySQL. Ahora haremos este tercero. Servicios es muy similar a PHPMyAdmin. Entonces haremos el que es diferente. Haremos con formularios. Desde formularios, ingresar a la base de datos y hacer estas operaciones, ¿no? Y a este es al que le vamos a colocar. Si es con formularios, vamos a ver algunos requisitos, ¿no? Necesito el usuario. Bueno, eso siempre voy a necesitar. Y la contraseña. Vamos a necesitar la dirección. La dirección donde está almacenado la base de datos. Y en algunos casos vamos a ver el puerto más, ¿no? El usuario, la contraseña, la dirección y el puerto. Y bueno, para todo esto necesitamos la librería, ¿no? O si quieren el driver, que va a ser el mismo que hemos utilizado para servicios, ¿no? Esos son algunos datos que vamos a necesitar para hacer la conexión a MySQL. Entonces, con servicios ya hemos visto que podemos hacer lo mismo, hacer un select, conectarnos y todo eso. Ahora cambiaremos. Haremos con formulario. Ya nos hemos creado un formulario y desde aquí. Y podemos probar con este primer botón. Podemos colocarle, estamos mal, conectar le podemos colocar. ¿Qué más le podemos hacer? Algo de las propiedades. Un poco más grande, 18 le pondremos. Ya está. Nuestro formulario y un solo botón conectar. Y lo haremos directo. Al presionar el botón conectar, que se conecte a la base de datos. O también, si prefieren, podrían crearse, donde estamos, una ventana de este tipo, donde pida el host, el puerto, database y todos estos datos, y un botoncito que diga conectar. En nuestro caso estamos haciendo directamente el botón que diga conectar, y todos estos datos lo vamos a colocar dentro del código. O podrían hacer así con un formulario, ¿no? Una caja de texto, ingrese el host, ingrese el puerto, ingrese la base de datos, ingrese el nombre, ingrese contraseña, y si todo está bien, conectar, y debería conectarse, ¿no? En nuestro caso lo haremos directamente en un botón que diga conectar, de este tipo, ¿no? ¿Qué más vamos a necesitar en nuestro diseño? Por el momento, bueno, haremos esto más, una etiqueta. Aquí mostraremos el resultado, si es que se conecta. Si al presionar el botón conectar se conecta a la base de datos, que me diga conectado, y si no, que me diga no se pudo conectar. Lo que hemos visto en este caso, si tenía algún dato equivocado, aquí me salía con color rojo el error, ¿no? Y si estaba bien, me colocaba con color azul y me decía que todo estaba bien. Entonces, eso mismo podemos tratar de hacerlo aquí. No, hasta ahí ya tenemos.
Nos falta la librería. Solo está el JDK. Le pondremos el archivo JAR. Y aquí está, ese mismo, ¿no? El JAR, MySQL Connector Java 8027. El mismo que tienen aquí. MySQL Connector Java 8027 JAR. Agregamos esa librería y ya lo tenemos aquí. Ya está la librería. Ya tengo la librería, tengo el formulario. Solo falta hacer el código y verificar si puede conectarse o no. Y eso lo vamos a hacer aquí, en conectar. Eventos, acciones. ¿Y dónde estás? Aquí. Aquí vamos a hacerle el código para que se conecte. Y ahora sí regresamos por aquí. Ya tenemos todo esto, los requisitos. ¿Qué cosas necesito? La contraseña, ya sé cuál va a ser, ya sé el usuario. La base de datos. ¿A qué base de datos nos vamos a conectar? Probaremos con este mismo, con MySQL. Simplemente vamos a ver si se conecta o no, nada más. ¿Qué más vamos a necesitar? El puerto es localhost 33, el driver. Ya tengo todos los datos, entonces puedo hacer el código y conectarme. Para hacer la conexión necesito justo esas variables, ¿no? El usuario, la contraseña y la dirección. Y para la dirección es el JDBC, MySQL y todo esto, ¿no? Pueden escribirlo o si quieren pueden ayudarse, ¿no? Con servicios. En servicios ya nos genera la conexión. O si quieren hacen nueva conexión. Ya está aquí el driver y aquí, ¿no? Este valorcito. Esta dirección URL. Si quieren pueden utilizar esta herramienta para generar ya la dirección. Esto era localhost. Esto era 3306. Base de datos MySQL. Root. Ibertrigo, ¿no? Y aquí está esa URL. Entonces empezaremos a hacer el código. Y regresamos por aquí. Necesito algunas variables. Empezaremos con este. La variable que se va a llamar con, por ejemplo. O puede ser conexión, lo que sea, ¿no? Pero esa variable que sea del tipo connection. Y para nuestras variables lo haremos de forma global para que funcione en cualquier lugar. Podríamos hacerlo directo, no hay ningún problema. Empezaremos así por partes. Y le colocamos este, connection. Y le pondremos un nombre, ¿no? Así. Y esto equivale, este connection en realidad equivale, si es que quieren comparar para que no se confundan. Por ejemplo, y está. Es lo mismo. Mi nombre de variable x es de tipo entero, estático y privado. Aquí lo mismo. Mi variable se llama con. ¿Y de qué tipo es? De tipo conexión. Este es de tipo entero, este es de tipo conexión, ¿no? Para que no se pierdan qué hace esto, por qué conexión y todo eso. Y podemos agregar estos otros. Uy. Y esto más. Podemos crearnos otras 3 variables más.
Por ejemplo, que sean de tipo string, para el usuario, la contraseña y la dirección. Y esta, ¿no? El usuario le vamos a colocar root. Y para acelerar, copiaremos todo esto. Después del usuario voy a necesitar la contraseña o el password, que es Bertrigo, y la dirección URL. ¿Qué puedo copiar todo esto? JDBC, MySQL, o para no equivocarme con los puntos, las barras, lo que les decía, puedo entrar a servicios, nueva conexión y hacer desde aquí. Si quieren, lo borramos todo esto. Puerto 3306, host, localhost, base de datos, MySQL, root, Bertrigo. Y me dice que puede conectarse. Entonces se conecta con esta dirección. ¿Dónde estamos? Cancelar. Y aquí la dirección. Aquí le vamos a pegar eso. JDBC, MySQL, localhost 3306 y la base de datos MySQL. Y ya está. Ahora aquí hay algunos conflictos que normalmente encontramos. Aquí me dice, bueno, me sale con error, ¿no? Le pongo Alt Enter y posibles soluciones. Me dice importar conexión. Hago clic, se borra el error y ya está, ¿no? Pero aquí hay alguna diferencia. Algo no está tan bien en esta librería. En la sugerencia que nos da para solucionar el error, nos dice tienes que importar. Pero en realidad, no sé si está por aquí. Deberíamos importar conexión, pero de esta dirección, com MySQL JDBC. Y en la sugerencia nos dice com sun JDI connect SPI. ¿No? Nos marca una por defecto, ¿no? La sugerencia nos dice puede ser de aquí. Pero en realidad lo que nosotros necesitamos es com.mysql jdbc. ¿No? Y desde ahí podríamos empezar a utilizar. Y podemos empezar a trabajar con las conexiones. Aquí ya tenemos nuestras variables. El siguiente paso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. ¿No? Ya tengo esto. Algunas variables que vamos a necesitar. Lo siguiente es este de aquí. Utilizar el driver manager. Este driver manager lo que hace es agarrar esta información. Lo que hace es agarrar el usuario, la contraseña y nuestra URL. Agarra toda esta información. Y drivermanager.getConnection lo que hace es tratar de conectarse justamente con esta dirección. Trata de conectarse con la base de datos. Entonces este es nuestro codiguito que hace que se conecte a la base de datos. Y si todo está bien, podemos colocarle este if. Inicialmente esta variable con lo ponemos en blanco o nulo, no contiene nada. Y si al intentar hacer la conexión
no tengo ninguna respuesta, entonces que me salga un mensaje de error, por ejemplo, ¿no? Pero si ha logrado conectarse, va a recuperar algo de información, va a tener algún valor esto. Entonces, si ha cambiado su valor, si ya no es nulo, ha logrado tener alguna conexión, podemos hacer en una etiqueta que nos diga conexión establecida. Eso es lo que podemos hacer. Entonces haremos eso para conectarnos a la base de datos. Esto de aquí. Regresamos por aquí. Y eso ya lo haremos directamente en el botón. Aquí. Al presionar el botón, que haga todo esto. Y en realidad vamos a ver que no necesito todo. Primero esto. Dejar la variable en blanco. Y ya está. Mi variable está en blanco. Este try catch y todo eso lo dejaremos. Haremos este de aquí. Con conexión. Y esto lo separaremos. Driver Manager. Y necesito Get Connection. Y dentro de Get Connection necesito URL User Password. En ese mismo orden. URL, user y pass. Y ya está. O si quieren le ponen directamente estos valores. En vez de utilizar variables, le colocan directamente el nombre de usuario, la contraseña, la dirección. Y es más, si quieren, lo hacen directamente desde una caja de texto. No desde una caja de texto. Lo que está aquí, lo llevamos aquí, ¿no? A uno de estos. También se puede hacer eso, ¿no? Lo dejaremos con usuario. Y esto lo quitaremos. ¿Qué más nos falta? Ya tenemos el driver manager. Y este detallito de aquí. Esta última librería que ha salido, en las sugerencias que nos da, no nos da mucha ayuda. No nos dice crear otra clase. Lo mismo que en este otro, ¿no? Esto lo podemos borrar. Cuando necesitábamos la sugerencia nos dice importar la librería. Hasta ahí está bien, ¿no? La sugerencia está bien. Pero nos dice de esta dirección. No nos da otra dirección para importar la librería. Y lo mismo aquí. La sugerencia para Driver Manager también debería tener la opción para importar. Pero en este caso ya no sale. Entonces para esos casos creo que no lo he puesto en el otro lado. Creo que está... ya, vamos a hacer una alternativa. Hasta mientras lo dejaremos ahí. Todavía no estamos trabajando con la librería, simplemente el código. Hacer la conexión, usuario, password. Y este es nuestro código que genera la conexión. Lo que va a hacer Driver Manager es ir a la URL con este nombre de usuario y este password. Si logra entrar a esta dirección, este com va a dejar de ser un valor nulo. Algún valor va a recuperar. Y justo eso vamos a preguntar aquí. Esto de aquí. Vamos a preguntar si esa conexión ya no es nulo. Si ya no es nulo, si es que logra tener algún valor, podemos colocar en el JLabel1
y en set text podemos colocarle algún mensaje, ¿no? Por ejemplo, conexión establecida o conectado, lo haremos más fácil, ¿no? Conectado. Y ya está. Y si no, aquí mismo podríamos colocarle en este mismo JLabel. Le pondremos no conectado. Y eso es todo. Eso es lo que necesito para la conexión. Ahora, para esta nueva librería, lo que nos falta es agregar, ¿no? O hacer las importaciones. Con la herramienta no nos deja. Entonces, para que no tengan problemas, haremos esto. Creo que tengo por aquí. Voy a agregar una librería más antigua, no la 8027. ¿Dónde estás? Creo que tengo por aquí la versión 5. Y probaremos aquí. Este de aquí. Y probaremos con este. No, todavía no me deja agregar. Entonces lo que nos quedaría es hacerlo de forma manual. Empezar a buscar dónde está el Driver Manager. Necesitamos esa librería. Y en Java lo que hemos visto, una herramienta es estos puntos, ¿no? Si ya tengo MySQL, punto, y me da las opciones. Puedo entrar a JDBC y punto. Puedo buscar qué cosas tengo en JDBC. Y aquí tendría que buscar dónde está el Driver Manager. Este es el que necesito. Y no está en JDBC. Entonces la forma más fácil podría ser empezar a buscar aquí, en esta librería. Aquí. La librería es la última versión, ¿no? El 8027. Tiene todas estas clases. El JDBC. Y aquí está, ¿no? JDBC tiene estos archivos. Y nosotros necesitamos buscar conexión, ¿no? Este de aquí. El Driver Manager. Entonces necesitamos ir uno por uno. Empezar a buscar dónde está ese Driver Manager. Por ejemplo, iremos aquí en mysql.cj. Y aquí podemos ir buscando si tenemos el Driver Manager, ¿no? En admin no tengo nada. En callback no tengo nada. En conf tengo la conexión URL. No, pero eso no me da mucha ayuda. Necesito el Driver Manager. Entonces necesito encontrar ese archivito. No, si no está aquí. Y empezar a ver en alguno de estos. Por ejemplo, aquí hay el Data Conversion. Y tendría que buscar.
A ver, ¿dónde estás? Tendría que buscar en todos estos, ¿no? Bueno, vamos a demorar mucho en buscar. Haremos directamente aquí. Com. Y es más, ni siquiera es com. Java. Veremos si tengo aquí. Connection. Ese es el que necesitaba. Esto lo vamos a borrar. Y para no complicarnos, debe estar por aquí. Driver Manager. Justo este detallito. Esta librería, el 8027, no nos da esa ayuda. Debería importar Java SQL. Y haremos otra vez la prueba. Lo que hace es importar com MySQL o la otra alternativa. ¿Dónde estamos? Si esto lo borramos, oh, no me va a dejar, ya estoy utilizando. No, la otra alternativa tampoco es en SQL Connection. No, me marca en otra dirección. Eso es uno de los defectos, le llamaremos, que todavía no está solucionado en esta última versión. En la ayuda no me marca directamente la importación adecuada, me sale otros errores. Entonces eso tendríamos que ir verificando. Y aquí esto sí está bien. Bueno, este pequeño detallito, ¿no? Entonces necesitamos memorizar esto o tenerlo. Y es más, lo copiaremos aquí. Ya está, necesitamos importar estos de aquí. Y regresamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Entonces ya tenemos la importación. Ahora sí, ¿no? Nuestra variable con, que nos va a servir para realizar las conexiones, y algunas variables extras para conectarnos a la base de datos. Y en el botón, en este primer botón, lo que hacemos es dejarlo en blanco, la variable con, y aquí nos vamos a conectar a la base de datos. Dentro de URL está la base de datos. Dentro de URL dice a MySQL, a esta base de datos. Y si logra conectarse, que me salga este mensaje. Y si con sigue siendo nulo, no ha logrado alguna respuesta, que me salga no conectado. Ahora aquí me sale otro error. Y este sí tiene, si no me equivoco, la opción para corregir. Nos da estas dos opciones. Me dice, este código necesitas protegerlo con un try catch, o solo este código o todo el bloque. Y probaremos a qué hace referencia. Y justo se ha agregado este código, este try de aquí y este catch de aquí. Y eso, ¿para qué me pide realizar? Y el error ya desaparece, ¿no? Esa es una opción. Haremos la otra. Haremos el bloque. El bloque ya dice todo el código que tenía. A todo ese código le voy a aplicar try y catch. Y este try catch lo que me sirve es para buscar errores.
¿Y qué es lo que hace? Dentro de este try, lo que digo, intenta hacer todo este código. Y si dentro de este código hay alguna falla en el código, o algo no está bien en el código, o algo sale mal en el código, que se ejecute este catch, que agarre el error y que me diga qué error ha sido, ¿no? O puedo sacar aquí algún otro mensaje o lo que yo quiera. Para eso sirve. Por ejemplo, un error sencillito, hacer un int x que sea igual a más 21. Esto no va a poder realizar la operación. Un string con un número entero no va a poder hacer la suma. A más 21 no se entiende, ¿no? Y si en el código encuentra algo así extraño que no puede resolver, no puede darle solución, entonces justamente en try dice eso, intenta hacer todo esto. Intento hacer esto, no hay errores. Intento hacer esto y no puedo hacer. El programa no puede hacer. Entonces, como no puede resolver esto, el programita salta a esta instrucción de catch y me saca algún mensaje. Si yo quiero, puedo sacarle aquí error, esto mismo podemos colocarle, ¿no? Así, ¿no? Error le podemos colocar. Error, x, el código del error, y es más, no era así. Error x. Para eso es este try y este catch. Intenta hacer todo lo que hay aquí. Intento, no tengo error, paso al siguiente. Bueno, esto lo borraremos. Intento, si no hay error, al siguiente. No tengo errores, al siguiente. No tengo errores, termina el programa. Y esto nunca se ejecuta, ¿no? Esto solo se ejecuta, este catch, si es que dentro de try, dentro de todo lo que tiene try, si es que encuentra algún error, recién se activa este catch. Y si no hay errores, esto nunca se va a activar. Para eso sirve. Hasta ahí, a ver, veremos si funciona. Tal vez no funciona. Probaremos. Y conectar. No, y me dice conectado. Ahí es más, aquí recién me sale, ¿no? El nuevo mensaje. Me dice, estás utilizando esto. Y podrías utilizar tal vez este otro para el driver. Y es más, me dice, tal vez eso ya se genera de forma automática, ya no necesitas, ¿no? Para el driver, en nuestro caso no estamos trabajando con el driver, es la conexión directa, ¿no? Y me sale conectado. Entonces, supuestamente o aparentemente ya desde el formulario nos hemos conectado a la base de datos MySQL. Y haremos, bueno, a ver, la desconexión. Nos hemos conectado y para desconectarnos ¿dónde estás? Solo necesito cerrar la conexión con .close, nada más. Entonces podemos crearnos otro botoncito, este es para conectar y puede ser otro botón que sea desconectar. Y aquí
cerrar la conexión y eso es todo. Ahora esto igual me sale un pequeño error, veremos, y me pide proteger el código con try catch. Intento hacer esto, si hay error que salga esto, ¿no? Eso es lo que me dice. Entonces solo necesito este de aquí. Y puedo agregarle este if aquí afuera. Preguntar si no hay conexión, que me salga desconectado, ¿no? Ya, esos son pequeños adornos que le vamos a colocar, ¿no? O incluso aquí mismo ya podríamos colocar. Uy, aquí estamos mal. Si quieren no conectado que nos salga, ¿no? Y veremos. Conectado y no conectado. Al presionar conectar se conecta y me puedo desconectar. Hasta ahí ya tenemos. Entonces hasta ahí lo que podemos hacer es conectarnos, ¿no? Con nuestra base de datos en MySQL. ¿Qué más nos va a faltar? Ahora sí viene lo divertido. Ya nos hemos conectado a la base de datos, ahora nos falta hacer estas operaciones de aquí. Crear tabla, insertar, eliminar, modificar, todo eso. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Haremos por aquí, ¿no? Por ejemplo, para crear una tabla. Y aquí lo que nos vamos a ayudar un poco es con el phpMyAdmin. En phpMyAdmin, por ejemplo, bueno, cambiaremos otra, nos crearemos una nueva base de datos que se llame paralelo C, por ejemplo. Todo en minúscula. Y está nuestra base de datos. Y aquí le pondremos una tabla que se llame estudiantes. Y que sea nombre, apellido y CI, solo 3 columnas. Y le vamos a colocar aquí nombre, apellido y carnet. Nombre varchar, apellido varchar, CI, esto que sea 20 y esto que sea 10. Y este de aquí, SQL. Este es el SQL que me va a ayudar a crear esa tabla, ¿no? Y lo voy a copiar, lo voy a guardar por aquí, lo voy a guardar, me voy a adelantar un poco. Aquí crearemos crear tabla y me guardaré el codiguito por aquí. Este era nuestro código SQL para crear una tabla en esta base de datos. Crear tabla en la base de datos paralelo C, la tabla que se llame estudiantes, que tenga nombre, apellido y CI. No, todo esto es nuestra instrucción SQL. Y justo eso es
Bueno, para eso nos va a ayudar esto de aquí, el PHP-MyAdmin. Nos genera automáticamente el SQL. No, y es más, lo guardaremos esto. Y ya está. La base de datos paralelo C tiene una tabla que se llama estudiantes. Y estudiantes tiene nombre, apellido y CI, ¿no? Y hemos creado. Y eso mismo, esa misma acción de crear esta tabla lo haremos aquí. Ahora, antes de crear esto, me dice crear una tabla en la base de datos paralelo C. Entonces, cuando me conecte a la base de datos, también tengo que conectarme a la base de datos que se llama paralelo C. Y eso hemos hecho aquí arriba, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí, URL, conectarse a la base de datos paralelo C. Ahora sí está bien. Y ahora sí vamos a conectarnos, bueno, crear una tabla en la base de datos paralelo C. Y la tabla le cambiaremos de nombre. Estudiantes ya está creado, ya lo hemos hecho. Otra tabla que se llame auxiliares, por ejemplo, o universitarios. Listo. Otra tabla que se va a llamar universitarios en la base de datos paralelo C y va a tener nombre, apellido y CI también. Este SQL necesito ejecutar. ¿Y cómo voy a ejecutar código SQL? Para eso necesito crearme este statement, st. Y con statement recién voy a poder ejecutar código SQL. Entonces iremos paso a paso. Y le pondremos st. Igual aquí, para importar me da otras opciones. Entonces por el momento lo dejaremos así. Creo la variable st de tipo statement. Ya está. Y creo un nuevo statement. Entonces haremos st igual el mismo código de aquí, con nuestra conexión que hemos hecho, ¿no? Y ya está. Como ya tengo el statement, lo que voy a utilizar en st necesito este de aquí, execute update. Y eso es todo. Este es el que me ejecuta código SQL. Y esto para ejecutar SQL, dentro de execute update, dentro de estos paréntesis, y con comillas como si fuese un mensaje, si quieren así un mensaje, ¿no? No sé, un hola mundo, listo, ¿no? Aquí adentro tiene que estar mi código SQL. Y para nuestro caso sería todo esto de aquí. No es hola mundo, es todo esto. Hasta ahí. Y eso es todo. Ahora necesito otra vez agregar aquí nuestro statement, ¿no? Justo esto de importar, con estas nuevas librerías ya no nos sale directo, necesito escribirlo. Y aquí está, ¿no? Ya no tengo el error. Y la sugerencia para importar igual me da una sugerencia un poco equivocada. Pero borraremos otra vez. La sugerencia dice
con MySQL statement, ¿no? Y me sale otra librería. Este es el que me sale, ¿no? Y no me sirve ese. Necesito este otro, con Java y SQL. Y esta, ahora aquí me sale otra vez estos errores. Y en realidad, todos estos códigos para hacer la conexión, o si quieren, todo lo que maneje con la librería MySQL, me pide en todos los casos utilizar el código de prueba, el código try catch. Y vamos a agregar ese código. Y se genera automáticamente. Automáticamente me lo ha puesto este try y este catch de aquí. Y ahí adentro está nuestro código SQL. Este es el que ejecuta la instrucción SQL y nuestro código SQL está aquí adentro. Crear la tabla paralelo C. Y si todo está bien, debería crear una tabla. Probaremos. Primero tenemos que conectarnos. Y dice conectado. Y aquí crear tabla, al presionar este botón, debería crear la tabla paralelo C. Bueno, en la base de datos, no paralelo C, la tabla universitarios. Y veremos si funciona. Hemos presionado y no sale nada, ¿no? Podríamos haber colocado por aquí abajo un mensaje. Tabla creada. No le hemos puesto nada, no sabemos si funciona o no. Podríamos verificar desde aquí. Nuestra base de datos paralelo C. Y ya tiene estas dos tablas. Estudiantes universitarios. Y podríamos probar uno más. Crear la tabla FT, por ejemplo. Y probaremos. Debería crear una tabla FT. Nos conectamos y creamos la tabla. Ya debería estar aquí. Y aquí está. Estudiantes, FT y universitarios. Entonces, eso es lo que necesitamos para no conectarnos, para ejecutar código SQL. Estos tres líneas, ¿no? Nuestra variable st y ejecutamos el código execute update. Y lo mismo vamos a hacer para las siguientes opciones. Entonces, esto era lo más importante, ¿no? Primero, poder conectarnos con el Driver Manager a la base de datos. Si ya estoy conectado con la base de datos, ya puedo hacer operaciones. Nuestra primera, crear la tabla. Podemos crearnos tablas. ¿No? Y bueno, aquí le podemos colocar una pequeña pausa. ¿Dónde estás? Regresaremos por aquí. Y veremos si está por aquí. Debo tener uno por aquí. Este de aquí. Todo esto es como si fuese un mensaje. Y lo haré por aquí. Para hacer la comparación. Podría colocar en el... Utilizaremos el mismo. JLabel 1. setText. Y mensaje. Esto para recordar. Por ejemplo, en un JLabel, que era esta etiqueta, en esa etiqueta puedo imprimir mensajes, ¿no? Puedo colocar así, comillas y un mensaje. O si quieren un hola mundo, ¿no? Esto ya lo hemos hecho, no teníamos ningún problema. Y es más, aquí haremos como una pausa
Si es que yo quería hacer operaciones, por ejemplo, int x que sea igual a 20 más 1, por ejemplo, ¿no? Y si este resultado necesito mostrar en el JLabel, podría ser así, ¿no? Pero tendría que convertir a string. Y para solucionar hemos hecho esto, ¿no? Comilla, comilla y más. No, eso es lo que hemos hecho. Y en realidad podríamos ir mejorando todavía. Podría colocar un mensaje, ¿no? Resultado igual más x, ¿no? Y si coloco esto en la etiqueta label, aquí ¿qué es lo que va a salir? En esa etiqueta va a salir resultado igual 21, ¿no? Esto es lo que nos va a mostrar aquí, ¿no? En esta etiqueta. Esto ya lo hemos hecho. Y a lo que quiero llegar, esta combinación entre un mensaje y una variable. Y si después de esto quiero otro mensaje, ¿cómo haría? Podría colocar otra vez signo más, otra vez entre comillas, y aquí el mensaje. Por ejemplo, esto era x metros, por ejemplo. Listo. Resultado igual 21 metros. Eso es lo que va a salir, ¿no? En la etiqueta va a salir resultado igual 21 metros. Esto es lo que va a salir, ¿no? Y lo que estamos haciendo es combinar un mensaje, una variable, otro mensaje. Y para este caso también podemos hacer lo mismo. Y creo que aquí estaba un pequeño ejemplo. A ver, y lo haremos más fácil todavía. No podría hacer esto. Ahora, todavía hay tiempo, haré esta modificación. Si coloco este mensaje, resultado igual metros. Todo es un mensaje. Y si yo quiero colocar una variable aquí a la mitad, justo me he olvidado colocar la variable, o quiero colocar una variable, ¿cómo haría? Y hemos visto, ¿no? Tendría que colocar una comilla, un más, y la variable que necesito, y del otro lado otra vez un más y la comilla. Ya está solucionado. El mensaje, la variable, el mensaje. O si quieren otra forma fácil de hacer, si aquí al medio necesito colocar una variable, tendría que colocar comilla, comilla, más, más y la variable. Eso tendría que hacer, ¿no? Y llego al mismo resultado. El mensaje, la variable y el mensaje. Entonces, esto mismo que estamos viendo aquí, puedo combinarlo con este SQL, que es como un mensaje. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Puedo colocarme aquí una caja de texto. JTextField1, que se quede así. Y lo que puedo hacer es, por ejemplo, en vez de crear la tabla FT, el nombre de la tabla lo agarraremos desde esta caja de texto. Entonces tendría que hacer, en vez de FT, necesito una variable. ¿Y cómo vamos a crear la variable? La forma fácil que hemos visto. En vez de FT, comilla, comilla, más, más. Y aquí la variable, si quiero una variable X que hemos puesto hace rato, ¿no? Y si quieren, por aquí le pondremos así, int X. Puntico, listo. Si quieren X que valga 2. Y es más, ni siquiera int.
string x igual la tabla ABC. Y ya está. Ahora es con una variable. Le hemos dicho crear tabla en la base de datos paralelo C. Y el nombre de la tabla, en vez de todo esto, era ft. Así estaba. Lo ampliaremos. ¿Dónde estás? No, crear la tabla ft. Crear la tabla docente. Crear la tabla universidad. ¿No? Y esa tabla tiene nombre, apellido y todo eso. Pero en vez de estar colocando en el código, puedo utilizar una variable. En vez de colocar un if, colocaré comilla, comilla, más y el nombre de la variable, x. Y ya está. ¿No? Y va a crear la tabla ABC. En vez de x va a crear la tabla ABC. Y es más, si no quiero el ABC, puedo hacer el jtext. Creo que estaba así. Y puedo hacerle el getText. Lo que tiene la caja de texto, eso le vamos a colocar aquí. Y es más, para no hacer muchos pasos, directamente todo esto podría colocarle aquí, ¿no? Probaremos si funciona. Nos conectamos. Dice conectado y crearemos la tabla A. Crear tabla. Bueno, aquí nos falta el mensaje, ¿no? Se creó la tabla exitosamente. Es detalles secundarios. Verificaremos aquí. Paralelo C y ya está la tabla A. Podemos crear otra tabla. La tabla ABC. Crear. Y podemos verificar. Ya está la tabla ABC. Entonces esas modificaciones podemos hacer. Utilizar cajas de texto. Y es más, no solo para el nombre de la tabla. Este es el nombre de la tabla que vamos a crear. También podríamos ir agregando. ¿Dónde estás? Este era el nombre. También lo mismo para las columnas. No, en vez de que sea nombre, igual le puedo colocar otra variable. En vez de nombre, comilla, comilla, más y el nombre de la variable. X, por ejemplo, ¿no? Otra vez X. O si quiero una Y. O si quiero directamente esto. No jtextfield si es que tengo el 2. Listo. Del 2 recupero su valor y ese va a ser el nombre de la columna. También puedo hacer esas combinaciones para toditos, ¿no? Y ya es más personalizado. Todas mis tablas le puedo cambiar el tipo de columna que va a tener. Si va a ser apellido, si va a ser CI o el nombre de la tabla, ¿no? Entonces todas esas modificaciones también se puede realizar. Es como si fuese un mensaje, ¿no? Lo que hemos visto. Entre comillas, un mensaje, más una variable y más. Y si quiero otro mensaje, otra vez comillas y me voy hasta el final. Si no tengo más, termina aquí la comilla y se termina, ¿no? Entonces es lo mismo para ir agregando, combinando con variables en este mismo código SQL. ¿Listo? Entonces de esa forma podemos trabajar con SQL y empezar a trabajar con base de datos desde un formulario, ¿no? Y todo esto al final, ¿para qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, ya les había comentado, empezar a combinar
todo lo que hemos aprendido. Por ejemplo, agarrar Arduino, eso todavía no lo estamos haciendo, pero lo vamos a hacer. Agarrar un proyecto de Arduino, por ejemplo, ese básico que hemos hecho y que sirve para su proyecto que van a presentar la siguiente clase. El sensor de temperatura. Ese sensor de temperatura nos lee la temperatura actual, ¿no? Cada vez va haciendo una lectura. Y lo haremos por aquí, que es lo que necesito que hagamos. Y me adelantaré. Lo que vamos a tener es nuestro Arduino. Y este Arduino, lo que le conectamos es un sensor, por ejemplo, ¿no? Un sensor de temperatura. Y lo que nosotros vamos a hacer es el valor que tiene este sensor. Por ejemplo, si es que estoy trabajando con una pantalla LCD, aquí que salga 23 grados centígrados, por ejemplo. Hemos hecho ese ejercicio, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer como ejemplo es agarrar este numerito, este 23, y almacenarlo en una tabla, en una base de datos. Por ejemplo, una tabla y que diga temperatura y fecha, ¿no? 23 grados a las 8 de la mañana, 25 grados a las 9 de la mañana, 26 grados a las 10 de la mañana. Esto es lo que necesitamos hacer. Este sensor de temperatura, ese valor que tenía, lograr almacenar en una base de datos. ¿Y esto para qué me va a servir? Puedo tener, y lo haremos así, por ejemplo aquí la temperatura y aquí el tiempo. Esto es lo que podría obtener, ¿no? Por ejemplo, no sé, estas subidas, bajadas, todo esto, ¿no? Y puedo tener, si yo quiero, de un año. Por ejemplo, hasta aquí enero, hasta aquí febrero, hasta aquí marzo, abril, mayo y todo eso, ¿no? Entonces, esto es lo que necesitamos generar. Hacer un registro de la temperatura, por ejemplo, de todo un año. En enero la temperatura estaba, no sé, por ejemplo aquí le pondremos 35 grados. En febrero ha bajado un poco a 25. ¿No? Y tener todo ese registro, si yo quiero de todo un año, de 10 años, de lo que necesite. ¿No? Y justo esta información me sirve para tomar decisiones. Incluso podría verificar, ¿no? Podría decir por qué en marzo ha llegado a 35, qué ha pasado con la temperatura en esa fecha, ¿no? Por ahí en esa fecha hemos instalado 2 calefactores. Por eso ha subido un poco más. O el sistema de refrigeración ha fallado, por eso ha empezado a subir, ¿no? Ya podemos empezar a analizar datos, a analizar información. ¿No? Y no solo con un sensor de temperatura. Por ejemplo, en planes de mantenimiento. Si vamos a hacer un registro de las fechas de mantenimiento, no sé, de cojinetes, por ejemplo, o de algún motor, o de algún equipo en especial, entonces también registramos, ¿no? En tal fecha, mantenimiento y alguna medida que le hemos hecho, o el desgaste. En tal fecha tenía cierto desgaste, tal fecha el desgaste, ¿no? Podría ser otro tipo de curva, ¿no? Algo así. Tiempo y desgaste. Tengo mi checklist para verificar el desgaste de algún eje, de, no sé, de algún motor, de alguna turbina. Y cada semana, por ejemplo, cada semana hago mi checklist y verifico el desgaste.
desgaste 0.01, ¿no? Siguiente semana, la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, puedo ir verificando, ¿no? Y con toda esta información, en realidad todo esto, también puedo guardarlo en una base de datos. Y ya puedo verificar, incluso puedo, ya ustedes con tema de estadística si quieren, o con lo que han aprendido en laboratorios de física, generar la tendencia. Y a la tercera semana ya puedo prever que en una cuarta el desgaste va a estar en 0.08, por ejemplo. Y si llega ahí ya puedo tomar decisiones. Antes de que falle, ya puedo decidir en hacer el cambio del eje, por ejemplo, ¿no? Ese eje a la cuarta semana, este va a ser su desgaste. Antes de que falle ese eje, haré el cambio, haré un mantenimiento predictivo incluso, ¿no? Entonces se puede aplicar en muchas cosas. Entonces eso es nuestro objetivo ahora. Almacenar toda la información y más adelante ver cómo lo puedo utilizar esa información. Podría registrar las temperaturas y ver fallas, ¿no? Justo aquí ha fallado la máquina, justo en ese momento era el máximo de temperatura, algo ha pasado aquí. Ya puedo empezar a hacer un análisis, ¿no? De fallas. Puedo prevenir también fallas, almacenar la información y generar alguna tendencia y decidir esto ya va a fallar en una tercera semana, en una cuarta semana, mejor hacer cambios, ¿no? O empezar a hacer registros. Lo más común también, ¿no? Es empezar a almacenar el tema de inventarios, almacenar todos los registros. O lo que tenemos en la facultad, empezar a almacenar las notas de todas las materias que existen, o un registro de todos los estudiantes que están matriculados, ¿no? Igual es una pequeña tabla con toda la lista de estudiantes, ¿no? Entonces mucho depende de dónde quiero aplicar esta forma de almacenar información. Entonces justo eso estamos viendo, ¿no? Para almacenar información necesitamos una base de datos. Para almacenar este tipo de información necesito una tabla. Y en esta tabla ya vamos a ir viendo cómo insertar un nuevo registro, cómo eliminar, si algo ha salido mal, modificarlo o hacer algún reporte. Esto de consultas en realidad es un reporte. Por ejemplo, consultar en qué fechas la temperatura ha sido muy bajo. No puedo preguntar. Puedo preguntar qué ejes tienen más del 0.03 de desgaste, por ejemplo, ¿no? Y me va a salir todos los ejes que tienen ya ese desgaste para el cambio, por ejemplo, ¿no? O puedo preguntar de esa mi lista de estudiantes quiénes tienen las mejores notas, ¿no? Y con eso ya me sirve, ¿no? Y es más fácil administrar información en grandes cantidades. Ese es el detallito en base de datos. Información en grandes cantidades. Información que con solo hojas, si imprimimos las hojas, nos tomaría mucho tiempo revisar. Si fuese manual, si tengo todo el registro de un año de temperaturas, y es más, tengo a cada hora tengo el registro de todo un año, tendría que imprimir muchas hojas, todo ese reporte. Y si alguien me dice, ¿y en qué fecha tenías el máximo de temperatura? Ya está difícil, ¿no? Si tenía 1000 hojas de reporte, tendría que revisar uno por uno hasta encontrar en qué fecha he tenido el máximo de temperatura, por ejemplo, ¿no? O lo mismo para los estudiantes. Si solo tengo en hojas impresas la lista de estudiantes y quiero saber cuántos se llaman, no sé, Marcelo, tendría que revisar cada hoja si alguien tiene nombre Marcelo, revisar uno por uno. Me va a demorar mucho tiempo, es mucha cantidad de información. Entonces justamente para esos casos es base de datos. Y para esos casos hay estas herramientas y que nos ayudan a manejar de forma más fácil y eficiente grandes cantidades de información.
¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahora, para este ejercicio, bueno, todavía nos falta, ¿no? No hemos logrado terminar. Solo hemos hecho hasta crear tabla. Entonces la siguiente clase vamos a terminar con estos siguientes. Cómo vamos a insertar. Y si se fijan, el código ya es intuitivo y es fácil, ¿no? Solo vamos a hacer execute update y nuestro código SQL. Y hemos visto cómo generar el SQL para agregar un nuevo registro, para eliminar un registro, para actualizar o modificar y para la consulta. Bueno, este va a ser un poco diferente, pero igual aquí va a estar esa consulta que hemos hecho en el phpMyAdmin, select, asterisco, from y todo eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso vamos a continuar la siguiente. Hasta ahí, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? Licenciado, perdón. Entonces, si a la siguiente vamos a continuar, entonces el examen es el día miércoles. Ah, cierto. Gracias por recordarme. Nuestro examen, la presentación es justo el siguiente, ¿no? El lunes 8. El lunes 8 es la presentación de sus proyectos. Y vamos a hacer solo 10 minutos por persona o por grupo. Si es el grupo, 10 minutos. En realidad, 10 minutos por proyecto. Lo pondremos así, ¿no? Y si no alcanzamos con todos los grupos, el 8, vamos a continuar el miércoles 10. No, aunque por la cantidad de estudiantes deberíamos terminar el lunes 8 con todos, ¿no? Y el orden va a ser libre. El que ya tiene listo empieza a hacer la explicación y la demostración. Lo que hemos quedado, ¿no? Vamos a utilizar el Meet y si ustedes quieren se hacen diapositivas, si ustedes quieren se hacen una grabación, si ustedes quieren lo hacen en vivo, como quieran. Lo importante ahí es explicar o mostrar qué es el proyecto, qué es lo que hace. Necesitan mostrar qué componentes han utilizado para ese proyecto. Necesitan mostrar el circuito, cómo han armado. Necesitan mostrar el código, cómo han hecho el código. Y finalmente necesitan mostrar el funcionamiento. Ver que evidentemente funciona lo que han hecho, ¿no? Y todo eso máximo 10 minutos. Y bueno, tienen toda esa clase para presentar. El que ya tiene listo me dice y empieza a mostrar, empieza a exponer, ¿no? Y si, por ejemplo, ya es 9:30 y a nadie más quiere exponer, eso quiere decir que ya no hay más proyectos y terminamos ahí, ¿no? Pero puede ocurrir el otro caso, ¿no? Que ya es 9:50 y siguen exponiendo. Solo en ese caso vamos a ampliar las exposiciones para la siguiente clase, si es que todavía faltan, ¿no? Pero si ya es 9:40 y a nadie quiere exponer, o ya no hay nadie que está listo para exponer, terminamos ahí las exposiciones. No, es de esa forma vamos a realizar. Y eso es el lunes 8. ¿Alguna duda que tengan para eso, para la presentación de sus proyectos? A ver, para recordarles, creo que hemos hecho aquí algunos de los proyectos. Esto de aquí
no es esto de aquí, esto de aquí. Para la exposición, y otra vez les repito, 10 minutos. Máximo 10 minutos, ¿no? Pues si lo hacen en menos tiempo no hay ningún problema. Necesito esto. Por ejemplo, que me describan qué es lo que hace el proyecto. Este es mi proyecto de un robot. Lo que hace es moverse con 4 grados de libertad, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Para ese proyecto hemos utilizado estos componentes y se ha armado de esta forma, ¿no? Hemos utilizado paso a paso el driver, estas entradas, estas salidas, ¿no? Y en la parte del código, ¿dónde estamos? ¿Dónde tengo un código? Aquí está. Y en el código hemos utilizado estas variables, he utilizado la librería, he utilizado estas instrucciones para que se mueva. Luego sigue, ¿qué seguiría? La demostración, un pequeño video si quieren, o si quieren en vivo hacen una grabación, lo que quieran, y empiezan a demostrar que realmente se mueva esos 4 motores y haga lo que tenga que hacer, ¿no? Es así de rápido que va a ser las exposiciones. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Entonces, continuamos en la siguiente clase con las exposiciones o las presentaciones de sus proyectos. ¿Listo? Entonces nos vemos. Buenos días. Sí, adelante. No lo puedo escuchar muy bien, creo que se cortó la señal. ¿Puedes repetir otra vez lo que dijo? Por favor. Ya, para la presentación, a ver, otra vez repetiremos. Y es más uno que tenía aquí, que ya estaba armado. Por ejemplo, este. Entonces mi exposición de la forma más sencillita empezaría aquí, con la descripción de mi proyecto. Mi proyecto es robot cartesiano. Mi proyecto sirve para escribir, puedo utilizar lápices, puedo cambiar de lápiz, las dimensiones es de 20 por 20, lo he construido con, no sé, con plástico, con impresión 3D y todo eso, ¿no? Y para este proyecto he utilizado un Arduino, un motor, un servomotor, un shield, todo esto. Y lo he armado de esta forma. Una alimentación externa, los motores están conectados en estos pines, le he puesto finales de carrera. Y para que empiece a escribir, este es mi código. He aplicado una función donde le digo que se muevan los motores. He puesto un código manual, he puesto un código automático, le he puesto mi menú principal y mi menú funciona con el monitor serial, o de repente mi menú funciona con una pantalla LCD. Luego seguiría la demostración. Y aquí está la demostración. A este bracito, bueno, a este robot le puedo dar puntos y puede escribir esto. Le coloco los puntos y en el video o en la transmisión, si lo hacen en vivo, debería hacer o debería escribir de repente si es esto, ¿no? Y ahí terminaría la exposición, ¿no? No hay más dudas, todo está claro. Sí, licenciado, gracias. Perfecto, entonces nos vemos el lunes con las presentaciones. Gracias.